La vida de Mark Williams comenzaba todos los días con el olor a grasa bajo las uñas y el silencio de una casa que no era suya. Cada objeto, desde la barata taza de café hasta el mono de mecánico colgado detrás de la puerta, era parte de una mentira cuidadosamente construida. Para los vecinos del barrio de Las Flores, él era solo un hombre callado, alguien que mantenía la cabeza gacha y reparaba coches para ganarse la vida. Pero por dentro, el agente especial Jameson Carter sentía el peso de cada segundo de aquella farsa. Era una soledad distinta, una que provenía de estar rodeado de gente mientras su verdadera identidad estaba encerrada en una caja fuerte a kilómetros de distancia. Desde el porche de su casa alquilada veía al objetivo. El detective Evan Riley no parecía un villano. Era el héroe local, el tipo de policía que sonreía a los niños y saludaba a los mayores por su nombre. Carismático y condecorado, Riley era el orgullo del departamento de policía de Phoenix. Jameson lo observaba, sintiendo un nudo en el estómago al ver la facilidad con la que vestía aquella máscara de integridad. Sabía que detrás de esa sonrisa y esa postura confiada había una arrogancia peligrosa y una red de corrupción que envenenaba a la comunidad que había jurado proteger. Los meses se arrastraban en una rutina de duplicidad que ponía a prueba los límites de la resistencia de Jameson. Durante el día era Mark Williams, el mecánico, con las manos sucias de aceite y una expresión de cansancio que no necesitaba fingir. Reparaba carburadores y cambiaba neumáticos, participando en conversaciones banales sobre el tiempo y el equipo de béisbol local. Era una actuación agotadora, pero necesaria para tejer su presencia en el tapiz del barrio. El verdadero trabajo, sin embargo, comenzaba cuando el sol se ponía y Las Flores era engullida por la oscuridad. Era en ese silencio cuando Jameson Carter emergía. Se convertía en una sombra dentro de su propia casa, moviéndose con una precisión silenciosa para revisar las grabaciones del día. La pequeña cámara, disfrazada como un tornillo en la valla de su patio, y la grabadora de audio, oculta en una vieja linterna en el garaje, eran sus únicos confidentes. Eran ellos los que capturaban los fragmentos de la verdad. Las visitas discretas de los oficiales Peterson y Mills, los sobres intercambiados con Ricky, un informante callejero con ojos asustados, y la risa arrogante de Riley, resonando en conversaciones telefónicas que él creía privadas. Cada pedazo de evidencia era una gota en un cubo que parecía tardar una eternidad en llenarse, y la paciencia de Jameson era puesta a prueba cada noche de insomnio, revisando horas de material en busca de la pieza que lo conectaría todo. El giro ocurrió en una tarde cálida y bochornosa, de esas que hacen sudar al asfalto. Jameson, en el papel de Mark, estaba en la tienda de la esquina, cogiendo un refresco para aliviar el calor. Fue entonces cuando Riley entró. La campanilla sobre la puerta sonó, pero el aire en el pequeño establecimiento pareció helarse al instante. Riley no llevaba su uniforme de patrulla, sino ropa de civil que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente y amenazador. Sus ojos, que siempre exhibían un brillo amigable para el público, recorrieron el lugar y se posaron en Mark con una intensidad nueva y cortante. Ya no era la mirada casual a un vecino, era una evaluación, un escrutinio frío que parecía querer perforar las capas del disfraz. Jameson sintió que el corazón se le aceleraba, un tambor sordo contra sus costillas, mas su cuerpo entrenado se mantuvo relajado. Hizo un breve gesto con la cabeza, como cualquiera haría, y se giró hacia la caja. ¿Te has acomodado bien, Mark? La voz de Riley sonó demasiado cerca de su oído, el tono casual desmentido por la ausencia de cualquier calidez. Es un barrio tranquilo, nos gustaría que siguiera así. La amenaza era clara, envuelta en una falsa cordialidad. En ese momento,
Jameson supo que el anonimato de Mark Williams había terminado. Ya no era solo un vecino callado, estaba en el radar. La velada amenaza de Riley en la tienda fue solo el comienzo. La presión, antes una incomodidad subterránea, comenzó a subir a la superficie, convirtiéndose en una presencia constante y asfixiante en la vida de Jameson. La verdadera escalada llegó en una noche sin luna, cuando el único sonido en las flores era el zumbido lejano de la autopista. Jameson estaba en la pequeña sala, la luz de una única bombilla iluminando los esquemas eléctricos de un motor que usaba como coartada, mientras en su mente repasaba las conexiones financieras de Riley. De repente, 3 golpes en la puerta principal, fuertes y deliberados, resonaron en la casa como disparos. El corazón de Jameson se disparó, un reflejo instintivo que suprimió de inmediato. Su entrenamiento le gritaba que se moviera tácticamente, que cogiera el arma escondida bajo la mesa, pero la persona de Mark lo paralizó. Mark Williams se asustaría, se confundiría. Y eso es lo que necesitaba hacer. Respiró hondo, forzó a sus músculos a relajarse y caminó lentamente hacia la puerta. Al abrirla, la silueta de Riley la llenaba, bloqueando la poca luz de la calle. Tenía una fina sonrisa en los labios. Es tarde para estar despierto, Mark. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. A veces, gente equivocada aparece por este barrio. No esperó una respuesta. Sus ojos pasaron por encima del hombro de Jameson, mapeando el interior de la casa, violando su santuario con una simple mirada antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio más aterrador que el sonido de los golpes. El recado de Riley era inequívoco, y la paranoia comenzó a instalarse como una fiebre baja. Cada coche que pasaba despacio por la calle, cada crujido del suelo parecía una nueva amenaza. Jameson redobló su cautela, barriendo la casa en busca de dispositivos de escucha 2 veces al día y cambiando constantemente los lugares donde escondía sus equipos de grabación. La prueba de que su paranoia estaba justificada llegó unos días después. Había pasado la mañana trabajando en un coche en el garaje, manteniendo la fachada, y cuando volvió a entrar a la casa para beber un vaso de agua, lo vio. La ventana trasera, la que daba al pequeño patio descuidado, tenía una única grieta en forma de telaraña que partía del centro. No había ninguna piedra en el suelo, ninguna señal de allanamiento. Era una pieza de vandalismo limpia, precisa e innegablemente deliberada. Era un mensaje escrito en cristal roto. He estado aquí. Puedo entrar cuando quiera. No estás a salvo en ninguna parte. La rabia subió por la garganta de Jameson, caliente y amarga, pero fue reemplazada rápidamente por una concentración gélida. Él ya no era solo el cazador. El juego había cambiado, y la presa ahora lo estudiaba de cerca, probando sus defensas, esperando que cometiera un error. La operación entera estaba en riesgo, y su vida, antes una variable controlada, ahora era una incógnita peligrosa. El miedo estaba ahí, pero debajo de él, una nueva determinación se solidificó. No se iba a romper. La única válvula de escape de Jameson, la única persona con la que podía bajar la guardia por unos instantes, era David. Su compañero, también un agente de la DEA, operaba bajo la tapadera de un electricista que realizaba servicios esporádicos por el barrio. Sus encuentros eran raros y meticulosamente planeados, ocurriendo en lugares públicos y anónimos, como el área de comidas de un centro comercial concurrido o la grada de un campo de béisbol de secundaria durante un entrenamiento. En medio del ruido y el movimiento de extraños, podían hablar, intercambiando información en frases codificadas y monosilábicas. En una de esas ocasiones, sentados en un banco del parque con el sol de la tarde filtrándose a través de las hojas de los árboles, David notó la tensión grabada en el rostro de su amigo.
Veía cómo Jameson mantenía los hombros rígidos, cómo sus ojos nunca dejaban de escanear el entorno. La jaula se está volviendo pequeña, comentó David, fingiendo observar las palomas en el suelo. Jameson solo asintió, describiendo en voz baja la visita nocturna y la ventana rota. Había un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento del peligro compartido que creaba un lazo más fuerte que cualquier amistad convencional. Por un breve momento, al compartir la carga, Jameson sintió que una fracción del peso se aliviaba. Eran un equipo, dos hombres contra una red de corrupción, y esa solidaridad era su armadura. Esa armadura fue hecha añicos 3 días después. El mensaje llegó a través de un móvil desechable, una única palabra: problema. El protocolo los llevó a un estacionamiento de varios pisos en el centro de la ciudad, un lugar frío e impersonal de hormigón y eco. Jameson encontró a David apoyado en un pilar en el rincón más oscuro del tercer piso. La débil luz reveló el daño. El labio de David estaba partido y un feo y morado hematoma florecía en su mejilla, descendiendo hasta la mandíbula. Se movía con dificultad y Jameson pudo ver el dolor en su respiración contenida. La rabia que se apoderó de Jameson fue un fuego blanco y cegador. Una cosa era sentir la amenaza en su propia piel y otra, completamente distinta, era verla marcada en el rostro de su compañero, de su hermano de armas. «Fueron sus hombres», dijo David con voz ronca. Peterson y Mills no querían información, solo querían hablar. Hizo una pausa, mirando directamente a Jameson, y el impacto de las siguientes palabras golpeó a la gente como un puñetazo en el estómago. El mensaje fue muy específico. Dijeron: «Tu amigo el mecánico tiene que aprender a no meter las narices donde no le llaman. La próxima vez no seremos tan amables». En ese instante, la operación dejó de ser solo profesional. Riley había cruzado una línea, convirtiendo la investigación en algo profundamente personal. La intimidación ahora tenía un rostro, el rostro herido de su amigo, y Jameson supo, con una claridad terrible, que la fase de observación paciente había llegado a un violento final. Dejando a David en un lugar seguro bajo el cuidado de otro equipo, Jameson regresó a su casa alquilada en Las Flores, pero el lugar ya no parecía el mismo. El caparazón de Mark Williams, el mecánico callado e inofensivo, parecía ahora ridículamente frágil, una fantasía infantil ante la brutalidad que acababa de presenciar. Cada objeto a su alrededor, cada pieza de su disfraz, parecía burlarse de él. La farsa había terminado. Riley ya no solo sospechaba, estaba cazando activamente, y el ataque a David fue el primer disparo de una guerra que Jameson ya no podía librar en las sombras. El protocolo de la DEA era claro: en caso de compromiso, retírese, reevalúe. Pero él sabía que retirarse ahora sería lo mismo que dejar ganar a Riley. Sería permitir que el hombre compañero siguiera reinando sobre su pequeño imperio de miedo. La rabia todavía ardía en su pecho, pero ahora estaba siendo enfriada por un propósito gélido y cristalino. Riley, en su arrogancia, creía haber acorralado a un ratón. No tenía idea de que había acorralado a un depredador. La paciencia, la observación, la lenta acumulación de pruebas, todo eso se había agotado. Era hora de forzar el final del juego, de usar la propia arrogancia de Riley como el cebo perfecto para la trampa. La decisión se formó en su mente, no como un plan complejo, sino como una certeza inevitable. Él ya no sería la presa, se convertiría en el cebo. La transición de la decisión a la acción fue inmediata. La rabia dio paso a una intensa concentración, y el agente entrenado asumió el control total. Jameson Carter se sentó en la oscuridad de su cocina, el disfraz de Mark olvidado, y comenzó a trazar el plan en su mente. Necesitaba un escenario donde Riley se sintiera completamente en control,
donde el detective creyera que podría finalmente resolver el problema del mecánico curioso de una vez por todas. Un lugar aislado, lejos de miradas curiosas. Un desguace en las afueras de la ciudad le vino a la mente. Un cementerio de metal retorcido que sería el escenario perfecto. Con el plan solidificándose, cogió uno de sus dispositivos de comunicación encriptada, un aparato que no había usado en meses, y envió un mensaje a su contacto en el Departamento de Justicia, la agente Davis. La respuesta de ella llegó minutos después. En una llamada segura que duró menos de 5 minutos, la voz de Davis era tranquila y profesional, un contrapunto a la tormenta que se formaba en Jameson. Expuso la situación sin rodeos, el ataque, el compromiso del disfraz, la certeza de que Riley estaba cerrando el cerco. Y entonces presentó su propuesta, una operación de emboscada, él como cebo final. Hubo una pausa al otro lado de la línea y Jameson pudo sentir a Davis sopesando el riesgo monumental contra la oportunidad de capturar a Riley infraganti con sus propias manos. ¿Entiendes que si algo sale mal, no tendremos cómo intervenir a tiempo?, preguntó ella. Lo entiendo, respondió Jameson con voz firme. Tienen que atraparlo, y esta es la única manera. Otra pausa, y luego la confirmación. Aprobado. Coordinaremos el apoyo táctico. Tú nos dices dónde y cuándo. La trampa estaba montada. El primer paso para armar la trampa era hacer que el cebo pareciera irresistible. Jameson sabía que no podía simplemente llamar a Riley. El acercamiento debía venir de un lugar de debilidad y desesperación, el único idioma que el detective creería que Mark Williams hablaría. Su canal para ello era Ricky, el informante nervioso cuyos ojos siempre parecían buscar la ruta de escape más cercana en cualquier entorno. Jameson lo encontró cerca de una casa de empeños, el lugar exacto donde sabía que Ricky vendía los pequeños artículos que robaba para mantener su adicción. Fingiendo un pánico casi palpable, Jameson se le acercó. Mantuvo la voz temblorosa, los hombros encorvados, la postura de un hombre derrotado. Habló sobre el ataque a su amigo electricista, sobre la ventana rota, sobre el miedo a ser el siguiente. Vendió la historia de un hombre común que se había topado con algo grande y peligroso y que ahora solo quería salir. «Necesito hablar con él, Ricky», imploró Jameson, la voz baja y urgente. «No quiero problemas. Tengo algo de dinero ahorrado. Solo quiero pagarle para que me deje en paz». La actuación fue impecable. Vio la codicia luchar contra el miedo en los ojos de Ricky, la oportunidad de ganarse el favor de Riley, y quizás una parte del dinero era demasiado tentadora. Ricky asintió rápidamente, prometiendo pasar el recado. Al alejarse, Jameson mantuvo la fachada de pavor, pero por dentro el mecanismo de la trampa había saltado, encajando en su posición. La respuesta no tardó. A la noche siguiente, mientras Jameson se limpiaba la grasa de las manos en el fregadero de la cocina, el oficial Peterson, uno de los perros guardianes de Riley, detuvo su coche patrulla frente a la casa. No salió del vehículo, solo bajó la ventanilla del pasajero e hizo una seña para que Jameson se acercara. El mensaje fue entregado con un desprecio mal disimulado, lo que confirmó a Jameson que todos ellos lo veían como un gusano asustado. El detective Riley acepta reunirse contigo. Cree que ustedes dos tienen algunos malentendidos que resolver, dijo Peterson con una sonrisa de escarnio. Mañana por la noche, medianoche, en el desguace abandonado en la salida este de la ciudad. Ven solo y trae lo que tengas que ofrecer. El lugar era exactamente el que Jameson había previsto, un detalle que le dio un escalofrío y una oleada de confianza. Riley era tan arrogante que lo estaba conduciendo al exacto tipo de arena que el equipo de la DEA ya había mapeado. Tras la partida de Peterson, Jameson se sentó a la mesa, el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. La hora y el lugar
estaban fijados. Envió un único mensaje encriptado a la agente Davis. El juego empieza mañana. En las horas siguientes no durmió. Se preparó no con armas, sino con la mente. Repasó cada detalle de su disfraz, cada matiz de la personalidad de Mark Williams, el hombre asustado que caminaría hacia el matadero sin saber que era él quien controlaba el matadero. La hora que precedió a la medianoche fue la más larga de la vida de Jameson. Se puso la ropa de Mark Williams por última vez, los vaqueros desgastados, las botas de trabajo gastadas, una chaqueta fina que no ofrecía protección alguna contra el frío de la noche o contra la violencia que podría venir. Bajo la chaqueta, pegado a su pecho, el pequeño micrófono era una presencia fría y constante. Era su única arma real, la única que importaba esa noche. Subió a su vieja camioneta, el motor tosiendo antes de arrancar, el sonido familiar y patético perfectamente alineado con su disfraz. Mientras conducía por las calles dormidas de Las Flores, cada farola parecía un foco, cada esquina oscura, una posible emboscada. No tenía miedo de morir, no de la forma en que la mayoría de la gente teme. Era un riesgo inherente a su trabajo, algo con lo que había hecho las paces hacía mucho tiempo. Su miedo era más sutil, el miedo a fracasar, fracasarle a David. Fracasarle a la agente Davis y a su equipo, que estaban escondidos en algún lugar en la oscuridad, confiando en llevar justicia a un lugar que estaba siendo asfixiado por la corrupción de Riley. La persona de Mark, el mecánico asustado, era su armadura y su cebo, y la sentía ajustarse sobre su piel, el miedo fabricado mezclándose con la tensión real, creando un cóctel peligroso de emociones que necesitaba mantener bajo control absoluto. El desguace era una pesadilla de metal retorcido, un cementerio para las máquinas que una vez representaron la libertad de la carretera. Montañas de coches oxidados se alzaban como monumentos decrépitos bajo la pálida luz de la luna, creando un laberinto de sombras y silencio. El aire estaba cargado con el olor a óxido, aceite viejo y tierra húmeda. Siguiendo las instrucciones, Jameson dejó la camioneta cerca de la entrada, con las llaves en el salpicadero, y caminó hacia un claro en el centro del lugar. Cada paso resonaba, el sonido de la grava bajo sus botas, pareciendo demasiado alto en aquel silencio opresivo. Se sintió completamente expuesto, un objetivo solitario en medio de una arena. Sabía, racionalmente, que los francotiradores del equipo táctico de la DEA estaban posicionados, que la agente Davis estaba en una furgoneta a menos de 1 kilómetro de distancia, escuchando su respiración. Pero, en ese momento, bajo la mirada vacía de faros rotos y parachoques abollados, estaba solo. Entonces, un sonido cortó la noche. El rugido de un motor potente acercándose. Un par de faros brillantes surgió en la entrada, bañando el claro en una luz cegadora y atrapando a Jameson en el lugar como un insecto en una tela de araña. El coche se detuvo, el motor se apagó y la puerta del conductor se abrió. La figura alta y confiada de Evan Riley salió, su silueta recortada contra la luz. No vino solo. Peterson y Mills salieron del asiento trasero, posicionándose como centinelas. La sonrisa en el rostro de Riley era la de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Riley caminó lentamente hacia Jameson, el sonido de sus zapatos caros sobre la grava sonando como una sentencia. Se detuvo a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y la postura relajada de un hombre que no tenía ni una sola preocupación en el mundo. Sus ojos, sin embargo, eran duros como la piedra, y la sonrisa en su rostro no los alcanzaba. Entonces el mecánico curioso quiere hablar, dijo Riley, el tono de voz falsamente amigable. He oído que has estado preocupado, que tu amigo, el electricista, sufrió un pequeño accidente laboral.
Es una lástima. Cosas peligrosas suceden cuando la gente mete las narices donde no debe. Jameson mantuvo la cabeza gacha, forzando un temblor en sus manos mientras extendía un sobre de papel marrón lleno de dinero. «Esto es todo lo que tengo», tartamudeó, la voz de Mark Williams sonando patética y débil. «No he visto nada, no sé nada. Solo quiero que esto pare, por favor». Riley se rió, un sonido corto y sin alegría que fue engullido por la inmensidad del desguace. Ignoró el sobre, el desprecio en su rostro era evidente. «¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que puedes simplemente pagar una tarifa y borrar lo que hiciste? No entiendes cómo funcionan las cosas aquí, Mark. Yo mantengo este lugar seguro. Yo mantengo el orden. Y tú, con tu curiosidad, eres un desorden. Y a mí no me gustan los desórdenes». Con cada palabra, Riley estaba tejiendo su propia soga, y la agente Davis estaba escuchando cada una de ellas. Jameson podía sentir el peso de la mirada de Peterson y Mills en su espalda, una presión física que lo ayudaba a mantener la fachada de terror. Riley se acercó más, su rostro ahora a centímetros del de Jameson. «No quiero tu dinero», susurró, la voz ahora un gruñido bajo y peligroso. «Quiero lealtad, quiero saber que no eres un problema». Entonces metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre diferente, un sobre blanco y oficial. Lo sostuvo frente al rostro de Jameson. «He sido generoso, te he investigado. Mark Williams, un exmecánico sin familia, sin fantasma». El corazón de Jameson se heló, pero no dejó que se notara. Riley sonrió. «Te daré una opción. Puedes desaparecer esta noche y nunca más te volveré a ver. O puedes volverte útil». Empujó el sobre blanco contra el pecho de Jameson. «Esto de aquí», dijo, «contiene información sobre otros policías, gente que me estorba. Si sostienes esto, te conviertes en mi cómplice, te conviertes en parte de mi equipo, y nosotros protegemos a los nuestros». La trampa de Riley era perversa. Convertirlo en un criminal para garantizar su silencio. Con la mano temblando, una actuación magistral, la mano de Mark Williams se cerró alrededor del sobre. El contacto físico con el soborno fue la última pieza, el clic final de la trampa. En el instante en que sus dedos se cerraron alrededor del sobre, un pesado silencio pareció caer sobre el desguace. Para Jameson, el tiempo se estiró, cada segundo convirtiéndose en una eternidad. Miró hacia arriba, encontrando los ojos de Riley, por primera vez esa noche no con el miedo de Mark Williams, sino con la compostura fría y nítida de un agente federal. Un leve rastro de sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. Entonces dijo la palabra clave acordada, una única palabra que selló el destino de todos allí. «Entendido». Antes de que Riley pudiera procesar el cambio súbito en la mirada del hombre frente a él, la noche explotó. Luces cegadoras, más brillantes que el sol, irrumpieron desde la oscuridad en todas direcciones, desde lo alto de las pilas de coches y desde huecos ocultos. El sonido de motores potentes y neumáticos chirriando en la grava llenó el aire. Figuras oscuras y tácticas emergieron de las sombras, moviéndose con una velocidad y precisión aterradoras, con las armas apuntadas. «¡Policía Federal! ¡DEA! ¡Manos donde pueda verlas!», tronó la orden por los altavoces, resonando en el metal y transformando la arena de Riley en una trampa impenetrable. La arrogancia en el rostro del detective se desvaneció, reemplazada por un shock puro y absoluto. Su mirada se desvió, de Jameson a las luces, a los agentes que ahora sometían a Peterson y Mills, y de vuelta a Jameson. Ya no veía a un mecánico asustado, veía a un fantasma que se había materializado para atormentarlo. El caos era controlado, una tormenta perfectamente orquestada. Mientras los otros agentes se ocupaban de los secuaces de Riley, que se rindieron sin mucha lucha, aturdidos por la velocidad de la operación, Jameson permaneció enfocado en su objetivo.
Se movió con una fluidez que contrastaba con la rigidez temerosa de Mark. Dejó caer el sobre de dinero al suelo, pero sujetó firmemente el sobre blanco que Riley le había dado. El detective todavía estaba paralizado, su mente luchando por conectar las piezas imposibles de aquella realidad. El mecánico, el vecino, callado. Era una mentira. Todo había sido una mentira. La humillación comenzó a ocupar el lugar del shock, una marea roja subiendo por su cuello. Jameson se detuvo frente a él y por primera vez habló con su propia voz. No la voz fabricada de Mark, sino la suya, clara y llena de una autoridad incuestionable. Evan Riley, dijo, mientras un agente le pasaba un par de esposas. Estás detenido. El clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Riley fue el sonido más fuerte en el desguace. Fue el sonido del fin de un reinado, de la caída de un hombre que se creía intocable. Jameson miró al detective ahora arrodillado en el suelo, la luz de los focos exponiendo cada gota de sudor en su frente. La justicia no había llegado con el estruendo de un arma, sino con el clic silencioso de una trampa bien hecha. En los días y semanas que siguieron al arresto de Riley, Jameson sintió como si estuviera emergiendo lentamente de una inmersión en aguas profundas y oscuras. El mundo a su alrededor, antes visto a través de la lente de su disfraz, comenzó a readquirir su verdadera forma. El proceso de despojarse de la identidad de Mark Williams fue gradual y extrañamente melancólico. Vació la pequeña casa en Las Flores. Cada objeto que guardaba era una pieza de un rompecabezas que ya no necesitaba resolver. La mayor parte de su tiempo la pasó en una estéril sala de evidencias, trabajando con la agente Davis para organizar la montaña de pruebas que había recolectado meticulosamente a lo largo de 10 meses. Cada grabación de audio, cada vídeo granulado, cada fotografía tomada a distancia, era un hilo en la red que había tejido alrededor de Monsieur Riley. El sobre blanco, que contenía el intento de soborno de Riley, era la pieza central, la prueba irrefutable de su arrogancia. El alivio de la misión cumplida era real, pero venía acompañado del peso de lo que había sido necesario para llegar hasta allí. La imagen del rostro herido de David, el miedo genuino en los ojos de los residentes que confiaban en Riley, la abrumadora soledad de sus meses de incógnito, todo eso era parte del coste de la justicia. La superación, se dio cuenta, no consistía solo en la victoria, sino en sobrellevar las cicatrices de la batalla. El día del juicio llegó con un cielo gris y una atmósfera pesada que parecía haberse infiltrado en el propio tribunal. La sala de madera oscura estaba llena. La comunidad dividida entre aquellos que todavía veían a Riley como un héroe injustamente acusado y aquellos que sentían el amargo sabor de la traición. Sentado en la mesa de la defensa, Riley era una sombra del hombre que Jameson había conocido. El carisma había desaparecido, reemplazado por una rigidez tensa y una mirada de desprecio desafiante hacia el mundo. Parecía un rey exiliado, forzado a soportar la presencia de plebeyos, todavía convencido de su superioridad y de que sus caros abogados lo salvarían de aquella farsa. Miraba hacia la puerta, esperando al testigo clave de la fiscalía, el mecánico simplón al que había intentado aplastar. Estaba listo para verlo desacreditado, para que su historia fuera deshecha como la de un mentiroso o un tonto. Entonces la voz del fiscal resonó en el silencio. La fiscalía llama al estrado de los testigos al señor Marcus Williams. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Jameson entró. No llevaba un traje de agente federal, sino ropa sencilla y discreta, el último homenaje a la identidad que le permitió llegar hasta allí. Caminó con calma, sintiendo el peso de la mirada de Riley sobre él, una mirada que mezclaba odio y una confianza equivocada. El jurado lo observaba con curiosidad. Nadie allí, excepto un puñado de agentes federales, sabía lo que estaba por venir.
Jameson se sentó en la silla de los testigos, la madera fría y sólida bajo sus manos. Prestó juramento, su voz tranquila, todavía en el tono de Mark Williams. El fiscal comenzó con preguntas básicas: su nombre, dónde vivía, su profesión. Con cada respuesta, Jameson podía sentir la mirada de Riley en su espalda, una mirada llena de desprecio. El abogado defensor de Riley parecía relajado, casi aburrido, como si se estuviera preparando para desmantelar el testimonio de un niño. El fiscal entonces hizo la pregunta que abriría las compuertas. Señor Williams, ¿puede contarnos cómo fue su relación con el acusado, el detective Riley? Jameson hizo una pausa, mirando por un momento sus propias manos, como si reuniera coraje. Luego levantó la cabeza, pero no miró al fiscal. Miró directamente al jurado, y a continuación, su mirada se fijó en Evan Riley. El cambio en su postura fue inmediato y sorprendente. La curvatura de sus hombros desapareció, su columna se irguió, y la expresión de humildad fue reemplazada por una autoridad fría e inquebrantable. El silencio en el tribunal era absoluto. Con todo el respeto al tribunal, mi nombre no es Marcus Williams, dijo Jameson, y su voz, ahora despojada de cualquier disfraz, resonó clara y fuerte. Mi nombre es Jameson Carter. Soy agente especial de la Drug Enforcement Administration, la DEA, el Departamento de Lucha contra las Drogas del Gobierno Federal. Durante los últimos 10 meses he estado liderando una operación encubierta con el objetivo de desmantelar una red de corrupción policial, cuyo objetivo principal era el hombre sentado allí. Señaló directamente a la mesa de la defensa. La reacción fue instantánea. Un murmullo de asombro recorrió la galería. La mandíbula del abogado de Riley cayó. Y Evan Riley, el intocable Evan Riley, se quedó blanco como un fantasma, su rostro una máscara de incredulidad y pánico, mientras el suelo bajo sus pies se abría en un abismo. Lo que siguió no fue un testimonio, fue una avalancha. La persona de Mark Williams había desaparecido para siempre, y en su lugar estaba el agente especial Carter, un profesional meticuloso e implacable. Con una calma metódica, comenzó a detallar los 10 meses de investigación. Y con cada afirmación que hacía, el fiscal presentaba una prueba irrefutable. La voz de Riley, arrogante y despectiva, llenó el tribunal, capturada en audio mientras negociaba pagos con el informante Ricky. Un vídeo de vigilancia granulado pero claro mostró a los oficiales Peterson y Mills agrediendo a David, el electricista, en un callejón. La sala quedó en silencio mortal cuando se reprodujo el audio de la noche en el desguace. La amenaza, la oferta de soborno, la voz de Riley intentando coaccionar a un civil para que se convirtiera en su cómplice. Todo estaba allí, innegable. Jameson narraba los eventos sin emoción, sus sentimientos encerrados para que solo los hechos hablaran. La pieza final fue el sobre blanco. El fiscal lo presentó como prueba, detallando las huellas dactilares de Riley y el contenido incriminatorio. Riley se hundió en su silla, cada nueva prueba un clavo más en su ataúd. El hombre que construyó su carrera sobre una fachada de carisma y poder estaba siendo sistemáticamente desmantelado, no por acusaciones, sino por la verdad desnuda y cruda de sus propias acciones y palabras, reveladas por el hombre callado e insignificante al que tanto despreció. El contrainterrogatorio del abogado de Riley fue breve y desesperado. Intentó atacar la legalidad de la operación, cuestionar los métodos, pintar a Jameson como un agente federal deshonesto que le tendió una trampa a un policía condecorado. Pero fue inútil. ¿Cómo se puede argumentar contra la propia voz de un hombre confesando sus crímenes? ¿Cómo se puede refutar la imagen de un hombre entregando un soborno? Cada pregunta fue rebatida por Jameson con hechos tranquilos y precisos. Y
Cada respuesta solo reforzaba la solidez de la montaña de evidencias. La deliberación del jurado para un caso de esa magnitud fue sorprendentemente rápida. Cuando regresaron a la sala, un pesado silencio cayó de nuevo sobre todos. Jameson observaba, de pie junto al equipo de la fiscalía, mientras el portavoz del jurado se levantaba sin atreverse a mirar a la mesa de la defensa. La palabra culpable, leída en voz alta para la primera acusación de extorsión, sonó como un martillazo. Y de 1970, nuevo, culpable por conspiración, culpable por corrupción, culpable. Con cada veredicto, Evan Riley parecía encogerse, la arrogancia que lo había sostenido durante tanto tiempo finalmente rompiéndose bajo el peso de la verdad. Cuando los oficiales del tribunal se acercaron para llevárselo, no se resistió. El rey había perdido su trono, su corona y su reino, todo en un solo día, dejando atrás solo a un hombre patético y derrotado, cuya leyenda se había convertido en polvo. Cuando el juez golpeó el mazo, el tribunal estalló en un caos de voces y movimiento. Los reporteros corrieron hacia las salidas, los abogados guardaban sus papeles y un murmullo de conversaciones llenó el aire. Jameson, sin embargo, permaneció de pie por un momento, sintiéndose extrañamente ajeno a todo aquello. Recibió palmadas en la espalda de sus colegas de la DEA y un firme apretón de manos de la agente Davis, cuyo rostro mostraba una rara sonrisa de satisfacción profesional. Pero la mirada de Jameson barrió a la multitud hasta encontrar a quien buscaba. En el fondo de la galería, cerca de la salida, estaba David. No sonreía, solo observaba. La cicatriz en su labio, un recordatorio silencioso del coste de aquella victoria. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la gente, y en ese breve instante se produjo una comunicación completa y silenciosa. Un gesto de cabeza de David fue suficiente. Era un «lo conseguimos» que llevaba el peso de todo lo que habían pasado. Jameson se alejó del centro de atención, escapando por una puerta lateral para evitar a la prensa. El ruido del tribunal fue reemplazado por el silencio de un pasillo vacío. El peso de 10 meses de mentiras, miedo y vigilancia finalmente comenzó a disiparse, no en una oleada de euforia, sino en un lento y bienvenido alivio que dejó tras de sí un profundo cansancio y una paz ganada a pulso. Semanas más tarde, en una tarde soleada, Jameson condujo su coche personal, anónimo, por las calles de Las Flores. Era la primera vez que volvía desde que había dejado de ser Mark Williams. Las casas eran las mismas. Los niños todavía jugaban en las aceras, pero la atmósfera parecía diferente, más ligera. Era como si todo el vecindario pudiera respirar más hondo, libre de un peso que quizás ni siquiera sabía que llevaba. Vio el taller donde el falso mecánico había pasado tantos días, ahora con un nuevo nombre pintado en la fachada. Vio a algunos de los vecinos con los que había intercambiado saludos y conversaciones banales. Pasaron junto a su coche sin una segunda mirada. Para ellos, Mark Williams simplemente se había ido, un rostro más de paso en sus vidas. Y para Jameson, esa era la mayor prueba de su éxito. La victoria no estaba en su nombre en los periódicos o en el reconocimiento público. Estaba en ese anonimato, en la capacidad de haber extirpado un cáncer de esa comunidad sin que supieran quién era el cirujano. No era un héroe para ser celebrado, sino un guardián silencioso que había pasado por la oscuridad para que otros pudieran disfrutar de la luz. La superación, comprendió allí, no consistía en ser visto, sino en el impacto que se deja atrás. Detuvo el coche en un pequeño mirador en las afueras de la ciudad, observando las luces de Phoenix comenzar a parpadear a medida que el día se convertía en noche. Pensó en Evan Riley, un hombre que se alimentaba de la admiración y el poder, que construyó un pedestal para sí mismo a partir del miedo y la corrupción, creyendo que la
Y fuerza residía en ser visto, en ser temido. Y al final, su pedestal se desmoronó bajo el peso de su propia arrogancia. Jameson se dio cuenta entonces de la verdadera naturaleza de la justicia a la que servía. Rara vez llegaba con el estruendo de una fanfarria o el brillo de un foco. La mayoría de las veces era un trabajo lento, arduo y solitario, construido ladrillo a ladrillo en la oscuridad, por la paciencia y la resiliencia de alguien dispuesto a soportar la presión en silencio. El coraje más auténtico no era el que se enfrentaba a las balas en un tiroteo, sino el que soportaba meses de aislamiento, el que mantenía la integridad cuando nadie estaba mirando. La justicia, la verdadera justicia, era la fuerza silenciosa e implacable de la verdad, y ésta finalmente siempre encuentra su camino.